En la clase anterior estuvimos viendo que para emprender un trabajo, un ensayo, se deben tomar algunas decisiones preliminares. Estas decisiones preliminares son establecer cuál es el tema, también establecer el lector y el propósito por el cual nosotros vamos a escribir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tema debe reunir ciertas características, el tema que nosotros vamos a escoger para nuestros ensayos. Debe ser específico, despertar también la atención. Para hacer un ensayo se debe llevar a cabo también un paso en la investigación del tema. Son 4 pasos. El primero va a ser un inventario mental de todo lo que nosotros sabemos acerca del tema. Luego hacerse preguntas sobre el tema, bombardearlo con preguntas, buscar relaciones entre sí y encontrar más información sobre el tema que estamos trabajando. Podemos encontrar más información en el tema por medio de Internet, por medio de libros, revistas, diarios, entre otros. Un ensayo es un escrito donde yo presento mis opiniones personales. No es exhaustivo, son mis propias opiniones personales. Socorro Fonseca dice de 3 párrafos hasta muchas páginas, un libro completo, pero también me han mandado a hacer ensayos de un párrafo en la Global University. Por lo tanto, en ese sentido, en la práctica, un ensayo ya se puede considerar un párrafo, o 3 párrafos, como dice Socorro Fonseca. Es una opinión personal. Eso es un ensayo, una opinión personal, es un escrito con la opinión personal, sobre cualquier tema, muy general. También estuvimos viendo qué es lo que es una tesis. La tesis es lo más importante de un ensayo. Es donde se fundamenta, se sustenta el ensayo. Es el tronco del ensayo. Se expresa la tesis en una oración gramatical completa. La oración tiene sujeto, verbo y complemento. Es una declaración, una afirmación. Puede ser una pregunta también, pero nunca en una frase, sino siempre en una oración gramatical completa. En la tesis usted también puede indicar, y esto es el propósito, la intención de mi escrito. Esa es una tesis. Lo puede plantear como pregunta. ¿Son las lenguas la única evidencia inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Las lenguas son la única evidencia inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo? Es una declaración, una verdad. Eso es una tesis. Todo lo que diga después está relacionado con su tesis. Que no se le olvide hacer su tesis cuando realice su ensayo. ¿Qué más? Vimos también los conectores. Hay muchos conectores. Nos valemos de ellos para hilvanar 2 oraciones dentro de un mismo párrafo, para unir un párrafo al que le precede. Son nexos que indican las relaciones entre las oraciones. Son partículas o expresiones que ayudan a lograr la continuidad del enlace de ideas dentro de los párrafos. La característica de la redacción. La redacción debe ser sencilla. Esa es una característica para todos, para los sermones también. Sencilla, debe ser sencilla. Debe ser clara. Debe entenderse lo que quiere decir. Debe ser precisa, bien concreta. Para esto hay que repetir la tesis, explicar la tesis, ilustrar la tesis, dar ejemplo de la tesis. Este dato es muy importante, mi hermano, lo que lo estoy comentando, porque en el Midwestern Baptist Theological Seminary, enviaron varios documentos para escribir mejor párrafo, la elaboración de buenos párrafos. Y ahí indicaba que la tesis debe repetirse, debe explicarse, debe argumentarse, debe también repetirse, ilustrarse, dar ejemplos de la tesis. ¿Qué más?
clara, sencilla y original. Vimos los recursos que ayudan a lograr un estilo dinámico en la redacción. Uno de estos recursos era evitar las construcciones con el verbo haber. Por ejemplo, habían 20 miembros en la iglesia. Hay que eliminar las construcciones con el verbo haber. No llamar la atención con opiniones personales. Por ejemplo, a mi parecer, a mi modo de ver, según mi opinión. Eliminar las referencias directas al lector. Querido lector, usted convendrá conmigo, lector. Todo eso se elimina en una redacción. Evitar el uso excesivo del gerundio. ¿Cuáles son los gerundios? Las palabras terminadas en ando y endo. Y se confeccionan con el verbo estar. Está comiendo, está durmiendo, en fin. Eliminar el uso de las palabras fáciles. Ser, por ejemplo. Estar. Encontrarse. Tener. Decir. Algo. Esto. Todo. Todas esas son palabras fáciles. Se deben eliminar las palabras fáciles. Pero, y la palabra, la palabra que nunca debe estar en un escrito. ¿Cuál es? La más vacía de sentido. Eso, lo que no se debe utilizar esa palabra. Está prohibido, ¿no?, utilizarla en una redacción. Porque no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior. Y ahora seguimos con el mejorar el estilo en una redacción. Cualquier pregunta a medida que nosotros vamos avanzando, recuerde, lo puede plantear en la clase. Ah, pero esto estaba aquí. Ya, ahí está. Con respecto a la oración gramatical. Ah, mi celular no lo tengo. Voy a buscar enseguida. Vuelvo enseguida. Ah, no, se lo tengo acá. No, no hay problema. Sigamos. Con respecto a la oración gramatical. ¿Qué necesitamos saber con respecto a la oración gramatical? En esencia, la oración gramatical consta de dos elementos fundamentales, sujeto y predicado. El sujeto es el protagonista del que se dice algo, mientras que el predicado es lo que se dice del sujeto. Debe, por supuesto, tener un verbo. Ejemplo de una oración gramatical completa. El caballo blanco corre vertiginosamente por el desierto abrasador. Eso es lo que estaba en el texto, en el libro de texto. Parece que esa es la oración que estaba en el libro de texto. ¿Qué medida debe tener una oración? Depende del nivel intelectual del lector, el estilo del autor también. El escritor que desea no vestir sus obras con la ropa del siglo pasado no debe redactar oraciones de 10 renglones. Se deben evitar las oraciones extremadamente largas, sin embargo. De 10 renglones no se puede utilizar. Yo no tengo libros, a ver. Sí, tengo libros que son muy antiguos. Y las oraciones de los libros antiguos son extremadamente largas. Muy largas, 10, 8 renglones. Para poder entender lo que quiere decir el escritor, hay que volver a leer desde el principio. Y si se perdió a mitad de camino, debe volver a retroceder otra vez. Así ocurre. Parece que en esa época la gente tenía suficiente tiempo en leer 2 veces una oración en una página, para poder entender lo que quiere decir el escritor. Ya, por esa razón, actualmente no se deben utilizar oraciones tan largas, extremadamente largas, sino tiene que ser una oración no tan corta, tampoco exageradamente corta, sino que debe ser relativamente moderada, no tan extremadamente largas. Las oraciones cortas sí, cuando se dan énfasis se pueden utilizar, pero tiene que ser eh, normal, regular, equilibrada, porque es la tendencia del escritor moderno. Por eso no se deben escribir oraciones tan largas. Todos los escritores modernos escriben lo que quiere expresar solamente la idea en una oración.
Y si hay otras ideas, lo expresa en otra oración. Por la prisa del lector moderno, porque el lector moderno, si no entendió en una línea, no va a volver a leer otra vez la oración. Y si es frecuente en ese escrito que las oraciones son muy largas y no lo entiende el lector, no lo va a seguir leyendo, porque está apurado, está contra el tiempo. El lector moderno necesita que le comuniquen bien claro, sencillo y precisa las ideas que le quieren transmitir con el escrito. No tiene tiempo para releer o volver atrás otra vez. Por eso que tiene que escribirse en oraciones regularmente equilibrada, no tan extensa ni tan larga. Y también para lograr la variedad. Igualmente las ideas con oraciones tan breves que se pierde toda elegancia. La oración breve imparte un sentido de énfasis. Una oración extensa proyecta una sensación de profundidad. ¿Cómo podemos variar el tamaño de nuestras oraciones en nuestros escritos? Fácil. Cortar las oraciones, las que son extremadamente largas, y añadirles detalles a las oraciones extremadamente cortas. Ejemplo, oró el pastor. Es una oración muy breve. Oró el pastor. Oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Le agregaron más palabras acá. Desesperado y solitario oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Se le agregaron más detalles. Se volvió más hermosa la oración. Se produce una sensación de riqueza, una sensación agradable cuando se lee y hay hartos detalles ahí. Porque la lectura es agradable, es entretenida. Uno se ríe cuando viene a leer. Hay algunos libros que son de especialidad, por ejemplo, este libro de liderazgo, los líderes y sus 10 errores más comunes de Hans Pinsel. Por ejemplo, este libro lo tengo que leer porque estoy haciendo mi disertación, tiene que ver con el liderazgo. Es un desafío realmente la disertación, porque no he leído mucho acerca del liderazgo. Es un desafío. Así que he leído bastante. Pero este libro es muy placentero el leer. Muy agradable. Me he reído con este texto con las anécdotas que comenta. Eh, Eso es lo que produce la lectura. Cuando hay detalles, cuando es amena, cuando es claro, sencillo, no es tan redundante ni tan extensa las oraciones. Aquí tenemos algunos ejercicios que son los mismos que estaban en su libro de texto. Acortar las siguientes oraciones entresacando solamente un sujeto y predicado sin detalle alguno. La primera oración. El gran grupo de estudiantes entusiasmados, cansados de tanto estudio para el examen final, decidió unánimemente dar la serenata a sus profesores dormidos. Mi hermano Ricardo, esa oración es muy extensa. Hay que acortarla. Se debe acortar un poco. ¿Qué tal si fuera el grupo de estudiantes cansados decidió unánimemente dar serenata a sus profesores dormidos? Perfecto. Esa es la idea, acortarla. Eliminar, acortar las oraciones. Muy bien. Embriagado el pordiosero no escuchó los bocinazos y frenazos y procedió a atravesar, tambaleando la congestionada calle. ¿Qué más le dicen? Hay que acortar esa oración porque está muy larga. Em, Podría ser embriagado por diosero, atravesó tambaleando en la calle. Muy bien, esa es la idea. Acortar las oraciones, muy bien. Las otras oraciones son muy cortas. Hay que extender las oraciones ahora. Juan predicó, hermano Ricardo, esa oración muy corta. Hay que agregarle algunos detalles. Podría ser, Juan predicó con de nuevo ante la
multitud de personas en la plaza. Excelente, muy bien, hermano Ricardo. Felicitaciones. Mi autor dice, mira, lloró María. Hay que alargar esta oración. Puede ser lloró María al entrar al templo. Perfecto. Se puede hacer, ¿ves? El trabajo de acortar las oraciones y alargar las oraciones muy cortas se puede realizar según cómo estuvimos trabajando en esta parte. Lo otro, para mejorar el estilo, más esfuerzos para vivificar el estilo. Alguien me está escribiendo, parece. Voy a ver quién me escribe. Ah, el hermano José Aguilar. ¿Qué dice el hermano José Aguilar? Ah, ya, solamente. Evitar la voz pasiva. La voz pasiva se forma con el verbo ser. ¿Qué es la voz pasiva? Lo voy a escribir acá. Nosotros en castellano tenemos la voz pasiva y la voz activa. Pero en castellano se debe prevalecer la voz activa. Voz, esto de acuerdo a la gramática española, voz pasiva. El sujeto recibe la acción. Esa es la voz pasiva. El sujeto recibe la acción. Y la voz activa, el sujeto realiza la acción. Esa diferencia entre uno y otro. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. La voz activa, el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el ejemplo? A ver. El jugador de fútbol hizo un gol. El sujeto ahí, ¿cuál es el sujeto? El jugador hizo un gol. ¿Cuál es el sujeto? El jugador. El jugador, muy bien. Y está él realizando una acción. La acción de hacer un gol. Muy bien. Ahora eso mismo lo transformamos en voz pasiva. Un ejemplo de voz pasiva. El, el arquero recibió 2 goles. Ahí lo voy a anotar aquí. El arquero recibió 2 goles. Aquí el sujeto es el arquero, pero él está recibiendo una acción. No está realizando la acción, él lo recibe. ¿Cuáles son estas acciones? 2 goles. Él lo está recibiendo. Ya, ese es un ejemplo de voz pasiva. Otro ejemplo de voz pasiva, ¿no? O con eso ya quedó suficiente, está claro. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos entonces. Ejemplo. Su salud fue amenazada por las ansiedades. Recuerde que la voz pasiva se forma con el verbo ser. Acá comienza, su salud fue amenazada por las ansiedades. El su, ¿quién a qué se refiere al su? Se refiere a un sujeto, pero está implícito ahí su. ¿A quién? A alguien. Fue A una persona. amenazada y lo recibió. Fue amenazada por las ansiedades. El castellano prevalece la voz activa.
Y si existen los textos traducidos al castellano es porque proviene de las traducciones del inglés o del francés. En el castellano debe prevalecer la voz activa. Para darle más fuerza, y color, podría decir, las ansiedades amenazaron su salud. Ahora las ansiedades están llevando a cabo una acción, que es amenazar la salud de alguien. Ahí está el ejemplo. La voz pasiva no está de acuerdo con el genio de nuestro idioma. Han influido en este fenómeno las traducciones, sobre todo las de inglés y francés. Idiomas, esto es lo que la voz pasiva se emplea más que en castellano. El idioma castellano tiene preferencia por la voz activa, por eso que se debe escribir o preferir la voz activa en vez de la voz pasiva. También preferir los verbos. El que emplea mucho verbo y poco adjetivos le da vigor a su estilo, porque el verbo expresa acción, lo cual imparte vitalidad. Por ejemplo, un rey quiso hacer cuentas. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló unos de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba. Y toda la cantidad de verbos que emplea Jesucristo en esa parábola. Impresionante la cantidad de verbos. Se deben preferir los verbos para vivificar o mejorar el estilo. Tenemos más ejemplos de voz activa y voz pasiva. La voz pasiva, recuerde que se forma con el verbo ser. La voz pasiva, la acción lo recibe el sujeto. La oportunidad de pasar a la cabeza no ha sido aprovechada por el corredor italiano. Esta casa fue construida por mi abuelo en el año 1930. Poco me importa ser odiado por estos hombres. Los cuerpos son movidos por la gravitación. Recuerden que la voz pasiva se produce por el verbo ser. Y ahí todas fue construida, no ha sido aprovechada, no me importa ser odiado, los cuerpos son movidos por la gravitación. Todos están en voz pasiva por el hecho de utilizar ese verbo, el ser. Hay que corregirlo entonces. El sujeto ahora debe realizar la acción. Los cuerpos son movidos, es decir, la acción de mover lo reciben el sujeto, que son los cuerpos. La voz activa. El corredor italiano, ahora el sujeto es corredor italiano, no aprovechó. Ahora sí el sujeto, que es el corredor italiano, realiza una acción. No aprovechó la oportunidad de pasar a la cabeza. Se transformó en voz activa. Porque ahora el sujeto realiza la acción, no lo recibe. Construyeron esta casa en el año 1930. Ahora una persona, hay un sujeto implícito ahí. Alguien, esta persona, lo que le precede. Construyeron esta casa en el año 1930. La casa ahora no fue construida, sino que lo construyeron. El sujeto el que está realizando la acción de construir. Anteriormente, la casa recibía la acción de ser construida. Ahora, un grupo de personas lo está construyendo. Poco me importa el odio de estos hombres. Ahora, el me, no recuerdo cómo tiene un nombre esto del me, el que está realizando la acción. No le importa el odio de estos hombres. Los cuerpos obedecen a la gravitación. Los cuerpos realizan la acción ahora de obedecer a la gravitación. En castellano se debe preferir o enfatizar o formar más oraciones en voz activa, o prevalece la voz activa en vez de la voz pasiva. Más esfuerzos para edificar el estilo. ¿Cuáles son los otros esfuerzos? Emplear términos concretos, porque lo concreto apela a los sentidos, porque presenta objetos físicos que se pueden ver, palpar, medir. Es específico, es lo opuesto a lo abstracto. Por ejemplo, una idea abstracta sería morada. ¿Cómo se podría hacer la morada? ¿Cómo se podría hacer más concreto, más específico, más objetivo?
que lo pueda visualizar la mente o la imaginación. Por ahí dice morada nada más, pero ¿cómo es esa morada? ¿Es grande? ¿Es chica? ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros podríamos hacer esta palabra que es abstracta, morada, algo más concreto? Entiendo casa. Una casa, perfecto. Ya lo mencionó, es una casa. O también puede ser un departamento. Ya la idea de la casa se le viene a su mente, ya se ha imaginado una casa. Cuando digo departamento, ya usted tiene una visión en su mente cómo es un departamento. Cuando digo un chalet, ya también tiene en su mente la idea de un chalet. ¿Qué más puede ser? Otra donde alguien puede morar. Una habitación, Una habitación o una media agua. Bueno, varias. Una choza también puede ser. Ya inmediatamente se nos viene a la mente cómo es, algo concreto donde él vive. Eso es lo que se debe emplear, términos concretos, no abstractos, bien concretos. Como por ejemplo cuando se trata de explicar el amor en las Sagradas Escrituras. Cómo se explica el amor dando a su Hijo Jesucristo, dándolo, regalándolo. Así se expresa la idea del amor. No lo define, amor es muy abstracto, tiene que objetivarse, hacerlo más concreto, más preciso, más objetivo. Otro método para mejorar el estilo es mantener armonía en la sintaxis. Uno de los errores comunes es no mantener uniformidad de la persona gramatical escogido para las personas del verbo. Mezclar la forma de ustedes con vosotros, por ejemplo. Nosotros en América Latina, en la gramática castellana, la segunda persona del plural no empleamos el vocablo vosotros, aunque en el colegio lo aprendimos así. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Así lo aprendimos en el colegio. La segunda persona es plural, vosotros. Pero en América Latina no lo usamos. Lo aprendemos en los colegios, en la segunda persona es plural. Pero cuando nosotros hablamos en toda América Latina, nosotros empleamos ustedes. Es el término que empleamos. Ustedes, no vosotros. Eso es lo que se quiere decir acá. Por ejemplo, bienaventurados vosotros los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. A eso se refiere, mantener armonía en la sintaxis. Se debe, si va a utilizar la segunda persona del plural, vosotros debe ser armónico. En todo su escrito, la segunda persona del plural va a ser vosotros. Pero si usted escribe para los latinoamericanos, para que los miembros en Chile lo lean, entonces usted va a emplear la segunda persona del plural ustedes, no vosotros, ustedes. Si usted mezcla ustedes con vosotros, eso le resta, le resta el estilo, o mengua el estilo, disminuye el estilo. No solamente eso, sino que también hay una inconsistencia cuando escribió. También, cuando se escribe, hay que decidirse qué persona va a escribir. En primera persona, yo, o en tercera persona del singular, él, o en primera persona del plural, nosotros. Si usted escoge escribir en primera persona del singular, yo, en todo el escrito debe aparecer yo. Y va a estar bien. Si usted decide en tercera persona, él, en todo el escrito debe utilizar siempre la misma persona para escribir. Él, el autor de este escrito, el escritor de este ensayo, o se utiliza la primera persona plural, nosotros afirmamos, sostenemos esta idea, siempre tiene que aparecer la primera persona plural, sí, pero tiene que decidirse si va a utilizar la primera, yo, o él, o nosotros para escribir. Pero no se puede mezclar porque eso le es inconsistencia.
Y el escrito, un ensayo, una monografía, una tesis, se caracteriza por la consistencia. Y si no comprende el lector, ¿qué vamos a hacer si no comprende el lector? No revisar enseguida o revisar de inmediato, sino que se le debe dar un tiempo de reposo, que repose la obra, que descanse, que duerma un momento. Cuando son obras importantes, como por ejemplo una novela, algunos autores indicaban que lo tenían un año descansando y reposando. Y después revisaban. ¿Y por qué no revisan de inmediato? Porque si revisa de inmediato, no va a encontrar muchos errores, no va a encontrar errores, porque después que trabajó tanto, se esforzó tanto, leyó, corrigió, ordenó, seleccionó las ideas importantes, las articuló, y se esforzó, transpiró, se estresó con ese trabajo que es un escrito, entonces no va a querer encontrar ningún error usted porque hay mucho trabajo ahí. Pero si lo tiene descansando por un tiempo prolongado, después va a volver a ese escrito y ya no ha salido recién del horno, ya no se ha alejado, se ha distanciado de su obra. Ahora usted va a tener tiempo de, de revisarlo, pero de una manera más objetiva, de una manera indulgente. Por eso no revisar enseguida, sino que repose un poco la obra y después lo corrige. Cuando repose la obra, cuando descanse, cuando duerma un poco la obra, usted comienza a revisar y a tachar. Ahí le voy a dar un... Y me pidieron que escribiera un artículo para una revista evangélica. Y lo dejé reposando. Mira, a ver aquí, no sé si se logra ver bien ahí. Eso es lo que debe hacer usted. Corregir, subrayar. Todo lo malo que encuentre lo subraya. Ahí hay más cosas, que hay algunos problemas, dificultades en la corrección, ahí usted lo menciona. Y en todas las hojas, cuando usted imprima, no lo envíe de inmediato, revise primero y tache, realice esas observaciones. A ver, aquí tengo, en toda la hoja y la tercera hoja, todas tienen errores, pero uno va a encontrar los errores cuando la obra descanse. Ahí están. Con lápiz rojo es preferible. Bueno, esos son algunas páginas. Tachar, borrar, corregir, sugerir, armar, desarmar, eliminar, acortar palabras, agrandar palabras, precisar las palabras, cambiar las oraciones de la voz pasiva, transformarla a la voz activa. Todo eso pasa cuando uno corrige. De todo eso tiene que darse cuenta cuando se trabaja con los escritos. Por eso no se debe revisar enseguida. Después revisa. También para, para corregir bien, para que comprenda el lector, léalo en voz alta. Si no entiende en voz alta hay que corregir. Luego pásele el trabajo a algún familiar, a su esposo, a su esposa, a algún amigo, a algún hermano, y que lo lea, y que le corrija todos los errores que encuentre. No solamente una corrección, muchas correcciones. Después de hacerlo descansar. Esta parte es muy importante, que descanse la hora. También emplear vocablos comprensibles para que comprenda el lector, vocablos comprensibles. Porque la escritura, recuerde, el ensayo se caracteriza por la sencillez, por la claridad. Usted quiere comunicar, quiere informar, está divulgando un conocimiento. Por lo tanto, debe emplear vocablos comprensibles. Es un ensayo. Usted quiere dar a conocer sus opiniones, quiere que los lean y que no necesariamente vayan a un diccionario
a buscar las palabras, sino que lo lean. No es un escrito, es un ensayo nada más. Por eso, emplear vocablos comprensibles. Cuando realice una monografía, ahí va a emplear lenguaje técnico propio de la especialidad del tema que va a tratar, porque es necesario en esos casos. O cuando escribe algún título, algún artículo para, para una revista, por ejemplo, online de internet, para cristianos, pero para seminaristas, para profesores y seminaristas. Ahí evidentemente va a emplear un lenguaje técnico propio de los seminaristas y de los que trabajan en los seminarios, profesores. Pero si escribe para las personas de la iglesia, para la edificación de la iglesia, en un lenguaje comprensible. Usar correctamente los signos de puntuación también, las comas. Para evitar tal problema, consultarlo con libros de gramática y ortografía, para utilizar bien los signos de puntuación. Esto también es muy importante, emplear ejemplos. Para escribir bien un trabajo, hacer una buena obra de redacción, hay que presentar la tesis, explicar la tesis, ilustrar la tesis, presentar ejemplo de la tesis, repetir la tesis, porque quiere que le entiendan, que sea claro y sencillo. Por eso debe emplear muchos ejemplos en su ensayo. Evitar metáforas mixtas, como por ejemplo, tú que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Ha empleado dos metáforas en una misma oración. No se deben emplear en metáforas mixtas en una oración. Evitar las metáforas mixtas. El pastor del redil necesita ponerse toda la armadura de Dios. Dos metáforas en una tan corta oración. Eso se debe evitar. Desarrollar un estilo conciso. El otro consejo que se da. Evitar un estilo conciso. Porque la concisión es amiga de la claridad. La concisión es amiga de la claridad. Se va a entender. Evitar las redundancias. ¿Cuáles son las redundancias? Hay algunos ejemplos de la redundancia en los escritos. Todo lo que hemos dicho acá tiene que ver con los escritos, porque hablamos de una manera diferente a lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, debido al hecho de que, ¿qué quiere decir eso? Debido al hecho de que, hay que ir al grano, ¿qué quiere decir con debido al hecho de que? ¿De qué? O una distancia de 2 kilómetros. ¿Cuál es la redundancia ahí, mis hermanos? Una distancia de 2 kilómetros. Bueno, distancia no debería haber ido, porque es más informativo 2 kilómetros. Exactamente, así es. Esa es la redundancia, hay que evitar las redundancias. Volver para atrás. ¿Para dónde más se podría volver? Ya, eso también es redundancia. El mundo moderno en la actualidad. También es una redundancia. ¿En qué otro momento podría ser el mundo moderno? Si no en la actualidad. El mundo moderno en la actualidad de hoy. También podría ser una súper redundancia aquello, ¿no? Bajar hacia abajo. ¿A dónde más se podría bajar? Si no es hacia abajo. Volar por los aires. ¿Dónde más se puede volar? Por el agua. Regalar gratuitamente, pero si ya es un regalo. No sé si alguien podría emplear Subir para otro. arriba, dice. Subir para arriba. Subir para arriba. Hay una hermana, hay una hermana que está trabajando con sus párrafos y me dice que antes que yo lo evalúe, que lo vaya corrigiendo. Lo he enviado varias veces y yo voy haciendo las observaciones y al final cuando ya lo entrega a la fecha que corresponde, tiene un 100 porque ya está súper revisado ya. Pero vi una redundancia ahí. Lo voy a escribir acá. Aquí estaba recuerdo la redundancia. En los evangelios, las escrituras enseñan. ¿Notaron la redundancia ahí? Sí. ¿Cuál es la redundancia? O sea, por ejemplo, los evangelios, cuando dice en los evangelios, la escritura enseña. O sea, el enseñan
Mm. Se da por Pasa que entendido que los mensajes están en las escrituras. no, Claro. Los evangelios son las escrituras. Claro. Los evangelios son parte de las escrituras. Los evangelios enseñan o las escrituras enseñan, pero no puede decir en los evangelios las escrituras enseñan. Si los evangelios son parte de las sagradas escrituras. Esa es una redundancia. Perfecto. Ya. Ojalá que no se me olvide para utilizarlo como ejemplo para las clases futuras, porque lo hice una hermana que estaba estudiando con nosotros. Pero en ese proceso de armar los párrafos de la revisión, para la revisión final o la tarea final. La anfibología. ¿Qué es lo que es la anfibología? El doble sentido de las palabras, frase o manera de hablar, a las que puede darse más de una sola interpretación. Se deben suprimir las ambigüedades o anfibologías. Se producen con el uso del relativo que y el posesivo su. Ahí tenemos algunos ejemplos del posesivo su. El Valencia ganó al Español en su campo. ¿En qué campo se ganó el, el Valencia? El Valencia ganó al Español en su campo. ¿El campo de quién? ¿El campo del Español o en el campo del Valencia? La anfibología se puede, eh, se puede interpretar de dos maneras. Para lo uno, para lo otro. No lo expresa claramente. ¿En qué campo? Esas son las anfibologías, ambigüedades. Cuando uno revisa, se encuentra con mucha ambigüedad, ¿eh? No se sabe a qué está refiriéndose, aludiendo, en los propios escritos de uno. Por eso después se debe revisar. Por tanto, para aclarar la confusión, se debe decir, el Valencia en su campo ganó el Español. Ahora sí está mucho más claro. Si fuera en el campo del Español, convendría escribir, el Español en su campo pierde frente al Valencia. Ejemplos. Está en Bogotá el escritor hermano de mi pastor, que me ha ayudado tanto. ¿Quién ha ayudado al que está escribiendo ahí? ¿Se entiende, no? La idea, ¿quién es el que está ayudando? ¿El escritor o el pastor está ayudando al que está escribiendo ahí? No lo dice claramente, se puede interpretar para uno o para otro. Cristo resucitó el primer día de la semana y muchos santos aparecieron en Jerusalén después de su resurrección. ¿Resurrección después de la resurrección de quién? ¿De los santos o de la resurrección de Jesucristo? No se entiende bien, ¿eh? No se explica bien. Porque está ese posesivo su, produce estos problemas de que no se entiende bien, la ambigüedad o la anfibología. Con respecto al título del ensayo. El título tiene la tarea de motivar a un lector potencial para que lea lo que se escribió para su beneficio. Esa es la tarea que tiene el título. Tiene como propósito llamar la atención, despertar la atención, mientras que el tema expresa lo que trata la obra. Puede aprovechar una controversia que ocupa la atención de muchos. Puede ser. Puede probarla en forma interrogativa también. Las características de un buen título. Debe despertar la curiosidad. Aquí hay un libro que despertó la curiosidad cuando lo compré. Mira, aquí hay uno, lo hizo en forma de preguntas. ¿Cuál camino es el título de este libro? Presenta los distintos caminos de las sectas. Y hay otro, los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Y lo compré por lo que decía, los cristianos escaparán de toda la gran tribulación.
debe despertar la curiosidad. Por eso me compré esos libros. Pero en esa época fue por los títulos. Y ahora cuando compro los libros, porque me hicieron la pregunta ayer, ¿cómo compraba los libros? ¿Por el título solamente compro los libros? En realidad no es solamente por el título. El título es lo primero que uno ve en un libro. Pero uno se va, y cuando usted trabaja en la monografía, uno se va al índice, la primera parte de donde se va. Entonces en el índice está el contenido de toda la obra. Y después del índice, me voy a la contratapa. En la contratapa, está viejito mi libro, en la contratapa indica de qué trata la obra, o lo que le podría interesar al lector, llamar la curiosidad del lector, en lo que consiste la obra, los contenidos principales, los propósitos, se encuentran acá en la contratapa. Y después a veces me voy a la introducción, ojeo un poco la introducción, y ahí la introducción me dice, en una sección de sumario, me indica lo que contiene la obra y lo que va a trabajar. Pero el índice es muy importante, el índice, y después le echo una mirada breve a la introducción. Y a veces me voy a la conclusión para ver cuál fue la conclusión generales de alguna obra. Alguna obra no tiene conclusión. Y después me voy a la otra parte donde dice, acá dice Luisa Jeter de Walker, ministra ordenada de las Asambleas de Dios. Es conocida en América Latina por los libros que escribió para programas educativos. Bueno, ahí hablas de que es una misionera. Este otro libro, también el mismo procedimiento, índice, el título, el prólogo, la contratapa. La contratapa indica lo que contiene los capítulos. Y luego me voy a lo que dice el autor. Aquí dice el doctor Hans Finzel, el director ejecutivo, ministro dedicado a plantar iglesias, el entrenamiento de líderes. Bueno, y aquí habla acerca de que es un doctor graduado de Columbia Bible College, educación bíblica, seminario teológico de Dallas, Fuller. Ha estudiado en instituciones prestigiosas este autor. Por lo tanto, este sabe escribir. Entonces, todo eso son lo que uno ve cuando compra algún libro que le podría servir, le podría ayudar. No solamente por el título. El título se debe identificar con el tema general de la obra, afinidad con su espíritu y también con el tono y estar al mismo nivel de la obra y también de la brevedad. Ejemplo de algunos títulos de escritores cristianos. ¿Hay alguien allí? De David Galcerá. Debates en torno a la existencia de Dios. Es un muy buen libro porque dice, hay alguien allí, va a hablar acerca de los argumentos cosmológicos, teleológicos y todos los argumentos morales acerca de la existencia. Es un muy buen título. Otro de los títulos, mire, están en forma de pregunta. ¿La ciencia encuentra a Dios? Por Antonio Cruz. También excelente obra y un buen autor también. Profesor de biología, ya jubilado, pastor también de una iglesia en Barcelona, creo que está la iglesia de Antonio Cruz, y se dedica a la defensa de la fe cristiana. El otro tema es Más que un carpintero, más conocido este autor, de Josh McDowell, Más que un carpintero. Lo que dice la obra es que es mucho más que un carpintero, es Dios. No temas a la tormenta porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Ese fue el primer libro que me compré, recuerdo. El autor, no se me olvidó el nombre de este autor. Bueno, lo compré porque tenía dudas con respecto a cuándo viene Jesucristo, porque los adventistas decían después de la gran tribulación. Y en la iglesia donde yo iba, enseñaban que Cristo viene antes de la gran tribulación. Tenía ese problema. ¿Cuándo viene en realidad? Y este libro lo compré inmediatamente. No temas a la tormenta porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Por eso lo compré. El título despertó la atención y la necesidad también. La originalidad. ¿Qué aporta un escritor al reino de Dios si escribe simplemente lo que ha sido ya expuesto por otro autor
el escritor no es secretario, sino que es escritor, es original. Pero cuando uno escribe desde su propio contexto, desde su propia experiencia, desde la propia perspectiva de uno, con la cultura religiosa en la cual uno está envuelto y del país en el cual se encuentra, aunque puede citar a varios autores de distintas partes del mundo, por ese hecho de presentarlo desde la perspectiva de uno mismo, ya es original. De eso se trata cuando se habla acá de la originalidad. No de no citar a nadie, o decir algo que nunca dijo alguien más. Porque si lo presenta desde su propia perspectiva, de su propio país, de su propio contexto, de su propia experiencia, entonces ya la obra es original porque es usted el que está escribiendo ahí. Y responde preguntas que usted se ha planteado y las razones por las cuales se ha planteado esa pregunta. Por eso le da esa originalidad. La originalidad del escritor capta la atención del lector. Sugerencias para la originalidad. Evitar las frases gastadas o las frases ociosas. En un escrito hay que evitarlas. ¿Cuáles son estas frases gastadas o ociosas? La salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, por ejemplo, en un escrito, que se escriba eso. ¿Por qué, mis hermanos, es una frase ociosa y gastada esta? La salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Es que, por ejemplo, en la iglesia se escucha mucho esa frase. O sea, Exacto. más más la metodista es como escuchar en cada oración o en cada... lo dicen. Perfecto. Esa es la idea. Por eso se debe evitar en un escrito estas frases gastadas y frases ociosas. Muy bien. Luego agregó, también una frase gastada y ociosa. Luego agregó, no se puede agregar antes. Por eso que es una frase ociosa, no hay necesidad de decirlo. Al respecto cabe señalar, también otra frase gastada y frase ociosa. Al respecto cabe señalar. Hay que ir directamente al grano. ¿Qué es lo que quiere decir con al respecto cabe señalar? Se habla así, pero no se debe escribir así. Sonrisa en los labios. ¿Y dónde más podría sonreír? En las manos. Abrir el corazón. También es otra frase muy gastada, utilizada una y otra vez, escuchada muchas veces en nuestras iglesias. La oración no llegó hasta el techo, o no llegó al techo la oración. También se escucha una y otra vez. Y otra palabra, muchas veces, es una palabra que se escucha frecuentemente en nuestras congregaciones, ¿eh? Muchas veces. En una predicación se escucha, estimados hermanos, así como el apóstol Pablo, ¿qué más? ¿Qué puede decir? El apóstol Pedro actuó y negó al Señor, así también nosotros muchas veces. Esa palabra muchas veces es la que se debe evitar también en un escrito. Otra palabra ociosa o gastada que se repite muchas veces, me han llamado poderosamente la atención. Más ejemplos de frases ociosas. La verdad es que, o lo cierto es que, se supone que decimos la verdad. Homero, Gabriel habla 3 idiomas distintos. El último vocablo es innecesario porque ya cuando se refiere a 3 idiomas es evidente que son distintos, porque son 3 idiomas distintos. Isidora Valentina visitó 4 países diferentes. También sobra diferentes, porque si son 4 países, evidentemente que no son iguales. Se inauguró una nueva tienda. Inauguración implica que es nueva, por lo tanto no hay necesidad de indicar que es nueva. Está de más escribirte. Entonces, ¿para qué escribió? Cuando dice está más de escribirte. ¿Para qué escribe entonces? Mariana dio a luz una nueva hija. Mariana dio a luz una nueva hija. Bueno, podría ser antigua esa hija.
Esas son las frases ociosas o frases gastadas. Buscar no imitar el estilo de otro, buscar nuevas formas de vencer la costumbre de decir lo mismo en la forma habitual. ¿Qué más podemos ver para mejorar el estilo? Algunas definiciones idiomáticas, barbarismos, por ejemplo. Toda escritura o pronunciación defectuosa de palabras, giros o expresiones. ¿Cuáles pueden ser este ejemplo? Meteorólogo por meteorólogo. Cónyuge por cónyuge. Bajo el punto de vista por desde el punto de vista. ¿Qué más? Solecismos también. Evitar falta contra la sintaxis por concordancia, orden, construcción, régimen. Por ejemplo, sentarse en la mesa por sentarse a la mesa. Hombres y mujeres trabajadoras por hombres y mujeres trabajadores. Anfibologías, expresión que puede interpretarse de dos, ya lo dijimos, lo hablamos. La monotonía, empleo repetido dentro de una oración, de los mismos vocablos, giro, construcciones de nota, pobreza lingüística. La redundancia también lo hablamos, la redundancia. Por ejemplo, hace algunos años atrás, por hace unos años o unos años atrás. Volvemos a reiterar por reiteramos. Melodía musical, regalo gratuito, historia pasada. Todo sin excepción salió hacia afuera, subió por arriba, repite de nuevo, prever de antemano, recordar de memoria, regimiento de soldados, volar en el aire, y todo eso son redundancias. Vulgarismos, ¿qué es lo que son los vulgarismos? Es propio de gente poco instruida, casi nunca trasciende al lenguaje escrito. Por ejemplo, no cabo por no quepo, aiga por haya, la carie por las lacaries. Cacofanías, el otro, repetición consecutiva de sonidos desagradables. Ocurren por la agrupación de las mismas letras o sílabas en un párrafo. Hay que apelar a sinónimos adecuados. Se cae en ellas por la acumulación de vocablos, generalmente gerundios, terminado en ando o endo, o por palabras que finalizan en sion o la. Por ejemplo, una repetición de la canción, que cuando se está escuchando, se lee en voz alta, produce esa cacofonía. Consecuencias o repetición consecutiva de sonidos desagradables. Él andando por la calle iba pensando. Amando, Amanda. Fernando está leyendo un libro y oyendo una grabación en la que ella está hablando y evocando el viaje a Orlando. Esos son ejemplos de cacofonías. Aquella es la canción que Fernando cantó en Concepción porque solo prestaba atención a la mujer que le provocaba pasión y devoción, Amanda. Esas son las cacofonías que se deben evitar en un ensayo. Hipercorrección o ultracorrección consiste en el agregado de una o más letras en una palabra, creyendo estar escribiendo o pronunciando correctamente. Bacalao por bacalao, toalla por toalla. Eso podemos ver para mejorar el estilo. Tenemos media hora para ver la otra parte que teníamos que ver ahora de la investigación. Vamos a dar un repaso, mis hermanos, de lo que hemos visto en esta sección. ¿Cómo podemos nosotros variar el tamaño de nuestras oraciones? ¿Qué procedimiento debemos seguir? Las oraciones largas que vamos a hacer, extremadamente largas, Se deben acortar, hay que cortarlas. Y las oraciones muy cortas, agregarle detalles. excelente. ¿Qué otros recursos podemos emplear para mejorar el estilo? ¿Qué debemos evitar? La voz pasiva, Muy bien, evitar la voz pasiva, excelente. ¿Qué más? ¿Debemos preferir? los verbos, La voz Los verbos, excelente. Debemos emplear también términos concretos, concretos, específicos, no abstractos. Muy bien. Y mantener armonía en la sintaxis. Cuando hablo acerca de eso, de mantener armonía en la sintaxis, es
de las personas cuando se escribe, vosotros y ustedes. ¿De qué manera podemos ayudar al lector a comprender nuestra redacción? Evitar metáforas mixtas. Muy bien, evitar metáforas mixtas. ¿Qué más? No revisar enseguida. Eso es un muy buen, por eso que estaba en primer lugar, no revisar enseguida. Hay que darle reposo, descansar al trabajo y después revisar. Emplear vocablos comprensibles, usar correctamente los signos de puntuación y emplear muchos ejemplos. Muy bien. Enliste ahora los consejos para lograr la originalidad. ¿Cuáles son esos consejos para lograr la originalidad? ¿Qué se debe evitar? Se debe evitar las... Por ejemplo, la salvación de mi alma y el perdón de los pecados. Las redundancias, ¿no? Las frases ociosas o Ociosas. las palabras o frases gastadas. Eso es lo que debemos evitar. Perfecto. Hemos concluido esa primera parte y ahora nos vamos entonces con la investigación. Con esto vamos a trabajar ahora, la investigación. Nos vamos acercando a la monografía. Lo previo a la investigación es la monografía. Para allá vamos. Ahora vamos a aprender a realizar un trabajo monográfico. Qué emocionante esta parte. Yo la primera vez que aprendí a hacer una monografía me sentía tan contento porque realmente le he sacado mucho provecho a los trabajos monográficos. Entiendo. Etimológicamente, investigar proviene del verbo latino investigo as are, de investigo, cuya significación equivale a seguir la pista, la huella de algo. La investigación es una sistemática, refinada técnica de pensar. Y esta emplea herramientas, instrumentos y procedimientos especiales con objeto de obtener una solución más adecuada a un problema que sería imposible realizar con medios ordinarios. El inicio de un trabajo monográfico, entonces, presupone la solución de un problema. Presupone un problema que lo quiere solucionar. Hay un desconocimiento, una laguna en cuanto al entendimiento de una verdad o de un problema en el ministerio o desconocimiento de una doctrina que quiere comprenderla, o algo administrativo a la iglesia que requiere solución y para ello no sabe cuál es la respuesta, cómo solucionarlo, qué método utilizar, porque no los conoce. La investigación le va a ayudar a solucionar los problemas o aunque no los solucione, le va a ayudar a dar un paso más para avanzar en la solución de un problema. A conocer un poco más la doctrina de las Sagradas Escrituras, a ahondar mucho más en el contenido de una verdad bíblica. Pero se requiere pensar, emplear herramientas, instrumentos, procedimientos para solucionar un problema. En la investigación usted soluciona problemas o da un paso para la solución de un problema. O comprende mejor el desconocimiento de un problema, quiere comprender mejor una verdad. La investigación es un método de estudio que mediante el análisis de toda evidencia disponible sobre un problema definido, la investigación entonces, hay un problema, pero este problema tiene que precisarse, definirse. Proporciona una solución a una interrogante. También puede comenzar su investigación en base a interrogantes. Investigar un tema significa
coleccionar, organizar, evaluar y presentar la información. En cuanto al nivel de aprendizaje en la investigación, corre y camina o transita por todos los niveles de aprendizaje. Es el más alto nivel de aprendizaje que se produce cuando usted investiga. El conocimiento, la comprensión, el análisis, la síntesis, la evaluación, todo, y después usted tiene que informar, explicar lo que ha realizado. Ha cursado todos los niveles del aprendizaje. Cuando uno lee, porque está viendo nada más, aprende el 10%. Cuando uno escucha, aprende el 20%. Cuando uno lee, ve y escucha, aprende un 50%. Cuando alguien dice algo, está aprendiendo el 70%. Pero cuando uno está diciendo, hablando y explicando explicando un procedimiento, está explicando un procedimiento, cómo llevó a cabo su trabajo, aprende un 90%. El nivel el porcentaje de aprendizaje en un trabajo de investigación es ese, de un 90%. Mucho porcentaje de conocimiento adquirido cuando usted realiza un trabajo de investigación. El nivel más alto de aprendizaje. No solamente usted escucha y ve o realiza algo, sino que corre por todos esos niveles, porque tiene que leer primero. Pero luego tiene que coleccionar. Y luego que ha coleccionado, usted ha organizado el material. Y después que ha organizado el material, comienza a evaluarlo, a juzgar, a determinar si le sirve o no. Y presenta finalmente la información y usted saca sus propias conclusiones. La investigación es un método para alcanzar un fin. Es una técnica precisa y ordenada para descubrir aspectos desconocidos de un área del conocimiento. Es hacer diligencias para descubrir algo. Usted, por ejemplo, no sabe cuándo Cristo viene. Ya hay un problema de información ahí. Alguien le puede decir que Cristo viene antes de la introducción, por esta razón le puede argumentar, pero le argumentó una persona, o un libro le argumentó. Pero usted no ha quedado satisfecho, no ha quedado conforme. Por lo tanto, usted va a realizar una investigación. Va a leer de todas las posiciones existentes. Los pre-tribulacionistas, mesotribulacionistas, del pacto parcial, del rapto múltiple y el post-tribulacionismo. Todas esas lecturas usted lo va a leer. Y después usted va a comenzar, lo colecciona, y lo lee, lo colecciona, luego lo organiza. Y luego lo evalúa. Este autor citó algunos versículos bíblicos, pero no explicó los versículos bíblicos bien. O torció los versículos bíblicos. O cuando presentó su opinión, careció de exégesis bíblica o comentario exegético. O no hubo mayor explicación de los pasajes bíblicos. En cambio, este otro autor sí ahondó los pasajes bíblicos, realizó un trabajo exegético, hay comentario exegético y sustenta en este trabajo. Todo eso usted lo que está haciendo es evaluando. Y luego presenta la información y saca una conclusión. Eso es la investigación. El nivel de aprendizaje es realmente muy elevado cuando usted realiza o emprende un trabajo de investigación o una monografía. Ahora ya estamos trabajando de monografía, introduciéndonos a la confección de trabajos monográficos. ¿Para qué investigar? Uno investiga para saber. Una vez que la persona, o el hombre o la mujer, se adueña de un conocimiento, generalmente lo aplica para su beneficio personal, para saber. Para eso investigamos, para saber. También se investiga para aprender. Nos ayuda un trabajo monográfico, que un trabajo de investigación, nos ayuda a mejorar el estudio. Nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mucho mejor.
y que la comprendamos. Vivimos en el mundo cristiano, bíblico, doctrinas, pero ahora como se ha ahondado en una doctrina, ahora la podemos comprender. Es maravilloso cuando se comprende una doctrina. No hay ningún agujero o alguna laguna. Los constructores le llaman una burbuja en las construcciones con cemento. Me gusta el lenguaje que emplean bueno, como son especialistas, son constructores, le llaman las burbujas. Por eso debe emplear un método para que el cemento se acomode. Es satisfactorio cuando no hay lagunas, no hay burbujas en la comprensión de una doctrina. Constituye también un estímulo para la actividad intelectual creadora, porque cuando usted investiga, está creando algo nuevo. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Cuando usted termine su trabajo monográfico, en las últimas páginas, tiene que explicar cuáles son las nuevas preguntas de investigación que surgieron en base a este trabajo de investigación que pueden ser solucionados en un futuro trabajo de investigación. Cuando usted realiza un trabajo de investigación, surgieron plantea preguntas y después, a medida que usted investiga, surgen más preguntas todavía. Y eso no se puede solucionar en esa investigación. Surgieron preguntas para emprender otra investigación futura. Y así los investigadores pueden estar toda la vida respondiendo preguntas que surgen en base a su trabajo de investigación. Como James Dunn, por ejemplo. James Dunn, él dice, dieron culto los cristianos, los primeros cristianos primitivos, a Jesucristo. Y después James Dunn dice en una sección, casi al final, dice, no es si los cristianos primitivos dieron culto a Jesucristo o no, dice él. Así parte su investigación con una pregunta. Pero ahora la reformula. Requiere esta investigación, dice James Dunn, reformular la pregunta. No es si dieron o no culto, sino si dieron culto o no los cristianos primitivos a Jesucristo sin que estuviese integrado el Padre y el Espíritu Santo. Esa reelabora la pregunta, pero lo reelaboró en base a la investigación. Surgen nuevas preguntas. Y él toda su vida, ha estado trabajando en esa área, en el cristianismo del Segundo Templo, desde la perspectiva histórica. Como hay más investigadores, pero ellos son los que dominan ese campo del conocimiento cristiano. Ellos lo dominan, porque han respondido muchas preguntas que no se habían planteado. Pero esas preguntas surgen en base a sus trabajos de investigación. Con frecuencia, los estudiantes aprenden más con redactar una monografía que con escuchar al profesor. Porque en realidad la experiencia, las clases que damos, que subimos a YouTube, me dijeron, ¿por qué subía las clases grabadas a YouTube? Porque la gente puede mirar y puede tomar todas las materias, es como si hubiese estado en un instituto bíblico. Y se pueden sentir que ya han tomado el bachiller en biblioteología por simplemente ver las presentaciones en YouTube. Pero ustedes saben que no es así. Para aprobar un curso no es suficiente, es un 30% más o menos, no es que he tomado, he sido muy exacto, riguroso en cuanto al porcentaje, pero las presentaciones que nosotros vemos y que estamos interactuando y que quedan grabadas, es un 70% nada más del contenido de un curso. Porque ustedes tienen que leer, tienen que responder preguntas, tienen que rendir exámenes, en ocasiones disertan, también tienen que elaborar ahora un ensayo, tienen que elaborar una monografía, tienen que elaborar sermones,
tienen que luego hacer una exégesis, un trabajo exegético. Tienen que hacer informe de lectura. Ya ese porcentaje es superior a lo que nosotros vemos en la clase y lo que quedan grabado en YouTube. Por eso se aprueba con las tareas, con los exámenes o con distintas formas de evaluar. Pero acá vemos un mínimo nada más, un mínimo. No se puede, nadie se puede engañar. Se engañaría a alguien con solo ver las clases grabadas, podría indicar o engañarse a sí mismo que ha cursado un bachiller. No, no es así. Tiene que demostrar que aprendió y domina la materia con estos trabajos, un trabajo monográfico. De hecho, se gradúa con un trabajo monográfico. Tiene que hacer una monografía. Para desarrollar el pensamiento crítico también. El que hace una monografía aprende mucho más que escuchar al profesor. El alumno pasa a ser experto en el tema elegido. Si usted escoge un tema, por ejemplo, de los dones espirituales, y emprende un trabajo monográfico con los dones espirituales, usted va a saber mucho más que algún profesor, por ejemplo. Claro que tendría que ser profesor que no domine o que no haya trabajado con los dones espirituales. Pero supongamos que el profesor leyó unos 3, 4 libros de los dones espirituales. Pero usted con su trabajo monográfico tuvo que haber leído 10 libros. Ya por ese hecho de haber leído 10 libros, haber trabajado con esos textos, haberlo evaluado, organizado, sintetizado, y llegó a su propia conclusión, usted sabe mucho más que un profesor en esa área específica de los dones espirituales. Si trabaja con los dones espirituales, o cualquier campo, cualquier área. También sirve una monografía para desarrollar el pensamiento crítico, nos dicen los autores de redacción, para desarrollar el pensamiento crítico. Al preparar una monografía de calidad, se aprende a observar, se observa, se lee, se analiza, se sintetiza, es decir, se resume lo que piensa un autor. Se puede resumir un libro completo en un párrafo. Se juzga también, con cuidado, a desarmar para armar. Evalúa lo que lee. Y cuando nosotros escribimos, nos estamos evaluando a nosotros mismos también. Mire todo el trabajo que demanda hacer una monografía. Evaluamos a los autores y cuando escribimos nos estamos autoevaluando a nosotros mismos, porque estamos reflexionando lo que estamos escribiendo. Y a veces nos damos cuenta de lo que estamos escribiendo no está comprendido muy bien para nosotros, o nos falta explicar mucho más todavía. Nos evaluamos a nosotros mismos, necesariamente nos evaluamos a nosotros mismos. También, cuando escribimos, se logra discernir la voluntad de Dios, para discernir lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho, y en un sentido aún para discernir la voluntad en el futuro. La investigación no sustituye el trabajo del Espíritu Santo, por supuesto que no. Más bien nos ayuda a discernir la obra del Espíritu de Dios. No es un sustituto de la oración tampoco, por supuesto que no. Pues esta es parte del proceso de la investigación. Provee un orden sistemático de la observación y descripción del contexto en el cual nosotros estamos llamados a servir. Para eso sirve la investigación. También la investigación sirve para llegar a la verdad. La investigación es la búsqueda de la verdad, porque Dios es la verdad. Toda verdad puede ser una verdad histórica, una verdad científica, una verdad teológica o de cualquier otra índole. Toda verdad proviene de Dios, porque ninguna mentira no proviene de Dios, porque Dios es la verdad. También para desarrollar el arte de escribir, o escribir bien, se debe investigar, para escribir bien. Por eso antes de comenzar a hacer un trabajo monográfico,
antes de emprender la investigación, primero debe pasar por redacción. Por eso esta materia se llama redacción y elaboración de monografía. Para la satisfacción personal al terminar una tarea y la alegría del descubrimiento. Cuando alguien descubre algo, se siente satisfecho, se produce una satisfacción, una alegría, una conformidad, porque pasó largas horas leyendo, analizando, evaluando, escribiendo, corrigiendo, se estresó, se obsesionó con el tema hasta que por fin resolvió el problema que usted que lo llevó a hacer ese trabajo de investigación. Va a sentir la satisfacción de haber descubierto algo. Y ahora lo entendió por sus propios esfuerzos, por un método que siguió, que es el método de la investigación. Perfecto, eso en cuanto a la introducción. Después, en la segunda parte, vamos a seguir trabajando con la investigación, que son los pasos previos para realizar un trabajo monográfico. No sé si habrá alguna pregunta antes de irnos al recreo, doctora Isenia, hermano Ricardo. No, yo no, hermano. Perfecto.